Con el presente video vamos a mostrar la forma para crear una tabla donde se refleje la distribución de frecuencia y los diferentes gráficos que pueden salir de esta, que nos permitirá interpretar la información que tenemos en una base de datos. Lo primero que debemos de tener es un resumen estadístico de la información. Para ello vamos a ir a la opción Datos, Análisis de datos, Estadística descriptiva y aceptamos. En esta parte vamos a seleccionar la columna con la que vamos a trabajar. En este caso va a ser la columna de precios. Como la seleccionamos con título, veamos acá que la primera casilla o celda tiene título. Damos resumen de estadístico y seleccionamos donde queremos que nos arroje el resultado. Aceptamos. Como vemos, aquí nos acaba de dar una serie de datos que nos permite analizar un poco la información que tenemos en esta tabla. Dentro de la pregunta también nos piden que debemos tener el número de clases y el ancho de clase. Para determinar el número de clase debemos utilizar la potencia de 2. Entonces escribimos potencia. Vamos a utilizar una secuencia. Está 10. Entonces decimos sí, igual de 2. Entonces, para sacar el número de clases, vemos la primera potencia que supere el número de datos. En este caso es 7. Para sacar el ancho de clases, se toma el valor del rango dividido en el número de clases. Pero como nos da este número decimal, lo aproximamos al número mayor, 32. Para el punto 2 nos dice, organice los precios de venta en una tabla de distribución de frecuencia. Esta debe contener intervalos de clase, marca de clase, frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Para dar solución al punto B, insertamos una tabla dinámica. Veamos que en una nueva hoja y aceptamos. Como vamos a trabajar con el precio, lo ponemos en fila, pero en este caso nos está mostrando todos los valores. Debemos agrupar estos valores para poder trabajar mejor. Vamos a datos. Él automáticamente toma los valores, pero tenemos que cambiar el ancho de clase. 32. Él automáticamente nos agrupa la información. Para sacar la frecuencia absoluta, ubicamos la variable precios acá y le decimos que nos cuente la información. Esta sería la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia acumulada, tomamos nuevamente la variable precio, pero en esta ocasión le cambiamos la configuración. Esto lo que hace es sumar la información.
6 más 26, 32, más 25, 57, más 23, 80 y así sucesivamente. Como vemos, nos da 105 como el total de datos. Para obtener la frecuencia relativa, nuevamente vamos aquí en las variables, tomamos nuevamente la variable precios, subamos esto un poco y le cambiamos la configuración. Necesitamos que nos arroje la información en porcentaje. Vamos aquí, tomamos, aceptamos. Se nos olvidó cambiar el título, la frecuencia relativa. Aceptamos nuevamente. Para obtener la frecuencia relativa acumulada, tomamos nuevamente la variable precio y cambiamos la configuración. Mostrar en porcentaje total en, cambiamos de una vez el título, frecuencia acumulada. En este nos va a mostrar la misma información que acá. Lo que hace es sumarlos. Para el literal B, dice que desarrollemos el histograma. Para eso, vamos a seleccionar esta tabla, la copiamos y la pegamos, pero solo valores. Esto nos permitirá poder realizar las gráficas sin que se nos modifique ningún valor. Para hacer el histograma necesitamos estos valores y los valores de frecuencia absoluta. Estos. Vamos a insertar gráficos. Seleccionamos este por defecto. Vamos a aceptar. Necesitamos eliminar estos espacios. Cambiamos el color de las barras y delimitamos cada una. Le cambiamos el título y lo organizamos de acuerdo a nuestro gusto. Para el polígono de frecuencia necesitamos la marca de clases. Vamos a insertar 3 columnas. La marca de clase es el punto medio del límite superior y el límite inferior. Entonces colocamos igual valor, abrimos paréntesis, extrae, abrimos paréntesis y seleccionamos las casillas de donde vamos a extraer la información. Punto y coma 1, que sería la posición de donde empezamos, punto y coma, y cuántos valores vamos a sacar de este. Y para el límite superior utilizamos la misma fórmula, pero cambiamos
el 1 por el 5, que es la posición desde donde vamos a empezar a sacar los números. ¿Y cuántos números vamos a tomar de ahí? 3. La marca de clase es lo mismo que el promedio. Entonces la fórmula sería chief igual promedio y seleccionamos los valores a los cuales le vamos a sacar el promedio y arrastramos. Entonces procedemos a seleccionar los valores que necesitamos para hacer el gráfico de frecuencia o el polígono de frecuencia. Para eso tomamos esta y aceptamos. Cambiamos título. Pero vemos que el polígono o la línea no empieza desde 0. Entonces para ello nos vamos a la tabla e insertamos una fila. Y al finalizar también hacemos lo mismo, ya que el polígono de frecuencia debe iniciar en el eje y terminar en el eje. Pero para finalizar no vamos a colocar 0, sino tomamos el último valor y le sumamos el ancho de clase. Tomamos los valores para que nos modifique el gráfico. Como vemos, ya inicia y termina en el eje. En el polígono de frecuencia podemos ver la misma información que tenemos en el histograma. Para dar respuesta literal D, necesitamos hallar el sesgo de Pearson. Por, abrimos paréntesis, el dato de la media menos la mediana dividido en la desviación estándar. Nos da un número decimal que está más cerca de 0 que de 1. Podemos determinar tienden a acumularse en los valores de 157 y 253. Es decir, que es un valor simétrico. Para el literal E, entre cuáles valores se ubica cerca del 95% de los precios, usamos la siguiente fórmula o criterio de la regla empírica. Chief igual el valor de la media más 2 por el valor de la desviación. Teniendo en cuenta que el criterio de la regla empírica se refleja tanto positivo como negativo, vamos a desarrollarla para el lado negativo. Para ello usamos la misma fórmula, lo único que debemos hacer es cambiar el más por el menos. Chief igual el valor de la media menos 2 por la desviación. Con esto podemos determinar que el 95% de los precios se ubican entre 126.8 y 315.3. Para el literal F nos dice que debemos elaborar el polígono de frecuencia acumuladas con el gráfico de la ojiva. Entonces para ello necesito del límite superior la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a gráficos, insertamos y tomamos esta porque tiene los ejes que necesitamos para graficar la información. Necesitamos cambiar las barras. Vamos a configuración, cambiamos barras, decimos que no queremos líneas, aceptamos y
Ahora necesitamos cambiar los valores de los ejes. Este por ejemplo va a 120 y necesitamos que llegue a 105, que es el número de valores que tenemos. Este necesitamos que llegue al 100%. Cambiamos y vemos cómo se nivelan las líneas. La línea debe empezar desde el eje. Para ello vamos a hacer lo mismo que hicimos con el polígono de frecuencia. Vamos a la tabla y colocamos 0, 0 y 0. Esto con el fin de que la línea empiece en el eje. Y listo, tenemos nuestro polígono de frecuencia acumuladas. La siguiente pregunta nos dice cuántas casas se vendieron en menos de 200. Chips igual contar si en la columna de precios tenemos un valor menor que 200. Enter. Y ahí nos arrojó la información. Ahora nos preguntan, calcule el porcentaje de casas que se vendieron en más de 220. Procedemos a utilizar la fórmula anterior. Shift igual contar si. Seleccionamos la columna donde tenemos la información mayor que 220. Pero como debemos dar el resultado en porcentaje, lo dividimos en 105, que es el total de los datos que tenemos. Revisamos que nos quedó mal de la fórmula, corregimos y enter. Pasamos a porcentaje y listo. Para el siguiente nos preguntan qué porcentaje de casas se vendió en menos de 125. Usamos la fórmula que estamos empleando. Shift igual contar si. Seleccionamos la columna menor que 125 dividido en 105, que son los valores que tenemos. Enter. Da 0 porque el valor mínimo como tal que tenemos en nuestra tabla es 125. Quiere decir que menores que 125 no hay. En el siguiente punto dice desarrolla un diagrama de cajas. Para ello necesitamos la siguiente información, pero en esta tabla tenemos alguna información que ya habíamos sacado en el primer punto. Sin embargo, vamos a utilizar otra forma de poder obtener esta información. Para sacar el mínimo utilizamos Shift Min, seleccionamos la columna de donde vamos a extraer la información y Enter. Para el cuartil 1, Shift igual cuartil.exe y seleccionamos la columna de donde vamos a extraer la información, punto y coma 1, que sería el primer cuartil. Para el cuartil 2 o mediana podemos hacer la siguiente: shift cuartil.exe, seleccionamos la columna, punto y coma 2, enter. Para el cuartil 3 hacemos lo mismo que las anteriores, lo único que hacemos es cambiar el número del cuartil, que sería 3. Para la máxima también tenemos la información, sin embargo utilicemos la opción 2, shift igual
match y de dónde vamos a traer la información. Para poder graficar el diagrama de cajas necesitamos los anchos que van a tener estas cajas. Para ello utilizamos esta información. Seleccionamos los valores, insertamos el diagrama o gráfico que queremos utilizar, seleccionamos este, cambiamos la ubicación de las celdas, de las casillas, y necesitamos eliminar esta caja. Entonces vamos acá, sin relleno, y desapareció. Este será uno de los bigotes de nuestro diagrama de cajas. Vamos a agregar elementos de gráfico, barras de error, más opciones de las barras de error. Quitamos y seleccionamos menos. Listo. Este sería nuestro segundo bigote. Quitamos formatos, sin relleno, agregar elementos de gráfico, barras de error, más opciones, menos. En este queremos que nos muestre el 100% de la línea. Y listo. Cambiamos el título y ya el resto ya es al gusto de cada uno. En la siguiente punto nos dice evidencia si hay o no datos atípicos. Para ello necesitamos el rango del cuartil, máximo y mínimo y máximo. Para sacar el rango del cuartil utilizamos cuartil 3 menos el cuartil 1. Para el mínimo necesitamos el cuartil 1 menos 1.5 por el rango del cuartil. Enter. Y para el máximo necesitamos el cuartil 3 más 1.5 por el rango del cuartil. Con esta información podemos determinar que la información que hay en la tabla no tiene valores atípicos, ya que todos encajan en este rango. El valor mínimo es 125 y el máximo 345.